Que comienza el salmista diciendo: Señor, abre mis labios y publicaré mi boca, ¿qué? Tu alabanza, dice la palabra del Señor. Por eso en esta noche, iglesia, la palabra que yo les traigo es: Dios quiere sanar nuestra familia, amén. Dios quiere restaurar nuestra casa, nuestro hogar, amén. Dios quiere traer esa bendición para nuestra casa. ¿Cuántos quieren esa bendición de parte de Dios para nuestra familia, amén? Yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche anhelamos que la presencia de Dios obre en nuestra casa, obre en nuestra familia, obre en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros nietos, amén. Yo creo que usted quiere que su descendencia, su familia, le sirvan al Señor. Si usted lo quiere y lo anhela, diga un fuerte amén en esta noche. Amén. Por eso la palabra de Dios nos muestra, iglesia, que Dios quiere sanar no solamente nuestras vidas, sino también nuestra casa. Si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. La salvación no es solamente, iglesia, para cada uno de nosotros, sino también va para nuestra casa, para nuestra familia, iglesia. Por eso el Señor nos enseña que nosotros también tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, que tenemos que ser luz en medio de esta generación. Por eso el salmista dice: Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. ¿Qué sigue diciendo? Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. ¿Qué es lo que no desprecia el Señor? Un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 18, iglesia? Haz bien con tu benevolencia, ¿a quién? A Sión. Edifica los muros de Jerusalén. ¿Quién es el encargado de edificar los muros? ¿Quién es el encargado de hacer buenas cosas en Sión? O en este caso, en nuestras vidas, en la iglesia de Cristo, diga nuestro Dios. ¿De dónde vienen todas las cosas buenas? ¿De dónde viene la edificación, la restauración? Diga conmigo, de nuestro Salvador. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios para que esa edificación, para que esa benevolencia de parte de Dios llegue a nuestras vidas, pero también llegue a nuestra casa, a nuestra familia. La voluntad de Dios, iglesia, es que sus hijos, nuestras familias no se pierdan. La voluntad de Dios no es que nuestras familias le sirvan a Satanás. La voluntad de Dios no es que nuestras vidas se pierdan. La voluntad del Señor es traer vida y salvación, es traer restauración, es traer sanidad, es traer unidad a nuestra casa, a nuestro hogar. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Cuántos están en ese lugar en esta noche? Amén. Nosotros como pueblo de Cristo, como pueblo de Dios, tenemos que luchar por nuestra casa, por nuestro hogar. Aquí, ¿cuántos están dispuestos a luchar por su casa, por su familia? No, el Señor nos ha llamado, iglesia, no solamente para recibir bendición, sino también para llevar bendición a nuestra casa, para llevar bendición a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Por eso dice la palabra: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Nosotros necesitamos, iglesia, ser guardados por nuestro Dios, ser guardados por su presencia, que nuestra casa, que nuestra familia sean guardados en la presencia del Señor. En Juan capítulo 16, versículo 33, iglesia. Es un versículo muy conocido, dice la palabra del Señor. El Señor le enseña a sus discípulos, ¿sí? En el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero dice la palabra del Señor, les dice y nos enseña hoy en día: confiar, porque el Señor ha vencido al mundo, el Señor ha vencido a Satanás, el Señor ha vencido a la muerte. Por eso, iglesia, en el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo vamos a tener problemas, dificultades, pero debemos confiar ¿en quién? En nuestro Dios, porque en Dios obtenemos la victoria, porque Cristo Jesús venció al mundo. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta noche? Amén. Hemos sido llamados para ser aquellos instrumentos de parte del Señor, para traer esa bendición a nuestra casa, a nuestro hogar y a nuestra familia. Levante su mano conmigo al cielo y dígale: Señor, yo sé que tú quieres sanar mi casa.
Pero ¿cómo nosotros podemos lograr esa sanidad en nuestra casa, esa libertad para nuestra familia? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vamos a leerlo todos juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor por esa palabra? ¿Quién ha sido ungido para hacer todas esas cosas? Digo conmigo, nuestro Señor Jesús. Entonces el primer paso, iglesia, para que su familia, su vida tenga esa sanidad de parte del Señor, diga conmigo, es primero entender que mi sanidad y la sanidad de mi casa, de mi hogar, proviene solo del Señor. Que Él ha sido ungido, iglesia, para dar libertad a los cautivos. Por eso, iglesia, nuestra sanidad y la sanidad de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, solo proviene y solo puede ser efectiva en el Señor Jesús. A veces nos dicen, el tiempo, dale tiempo al tiempo para ser sanos, para tener esa sanidad. El tiempo sana nuestro corazón, o otra persona puede venir y restaurar nuestras vidas, pero la palabra de Dios me dice que el único que puede sanar mi casa, mi hogar, que puede sanar las heridas, es el Señor Jesús. Nosotros debemos de ir a los pies de Cristo. Dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para allá, ¿qué dice la palabra de Dios? Misericordia, para hallar gracia, para ese oportuno socorro. Si nosotros nos humillamos, dice la palabra de Dios, Dios nos rechaza, Dios no echa fuera un corazón que es contrito y humillado delante de su presencia. ¿A quién debemos nosotros acudir? ¿A quién nosotros debemos de ir y proclamar y clamar? Solo a los pies de nuestro Señor. Por eso dice la palabra de Dios, por cuanto el Espíritu de Dios me ha ungido, dice el Señor. El Señor es el ungido que ha venido para darnos libertad, iglesia. Cuando Él cargó esa cruz, cuando Él cargó ese madero encima de Él, llevaba todas nuestras enfermedades, llevaba toda maldición, llevaba todo pecado, toda esclavitud, toda muerte, y la venció en la cruz del Calvario. Y por eso el Señor dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? Nuestro Señor Jesús. Y si Él lo ha vencido, nuestra fe en Cristo Jesús nos da esa victoria. Cristo Jesús abre esas puertas para darte esa victoria a ti y para darme esa victoria a mí. Solo en Cristo Jesús, iglesia, podemos encontrar sanidad en nuestra casa, en nuestro hogar. Por eso en esa noche, iglesia, si usted ha dejado de buscar la presencia de Dios, si usted ha dejado de correr a la presencia de Dios para orar por su familia, para clamar por su familia, en esa noche, iglesia, es tiempo de volver otra vez a los pies de Cristo. Es tiempo de volver y abrir las puertas de nuestra casa, así como lo hizo Zaqueo e invitó a Jesús, ven a mi casa. Y cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, dice, hoy ha llegado la salvación a ese hogar. Por eso, iglesia, nosotros somos responsables de poner nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia delante de la presencia del Señor. Por eso, iglesia, en esa noche la palabra nos invita a ir a la presencia de Dios, a luchar por nuestra casa, por nuestra familia. ¿A quién le corresponde orar por nuestra casa? ¿A quién le corresponde orar por nuestra familia? Diga, a mí mismo. ¿De dónde proviene nuestra sanidad? ¿De dónde proviene esa restauración de nuestra casa, de nuestra familia? De nuestra fuente inagotable que es Cristo Jesús. Por eso, iglesia, el primer punto es Jesús es nuestro sanador. ¿De dónde viene nuestra sanidad? De Cristo Jesús, porque Él ha sido ungido para restaurar. Iglesia, para nadie es un secreto que hoy en día el diablo quiere ver las familias destruidas. El mundo quiere desfigurar el concepto de familia, que los hijos vayan por un lado, que los padres vayan por otro lado. El sistema está diseñado para que la familia sea lo último, para que la familia la descuidemos. Pero Dios quiere que nuestra familia esté en sus manos, que nuestra familia esté en las manos del Dios Todopoderoso.
Y nos corresponde a nosotros, iglesia, velar por nuestra familia, velar por nuestra casa, para que la presencia de Dios sea restaurando nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Vamos a leer en el Salmo capítulo 34, versículo 5. Dice la palabra de Dios: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Y dice el versículo 6, iglesia: este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Dice la palabra, dice que los que miraron, ¿a quién? Al Señor. Dice que sus rostros fueron alumbrados, sus vidas fueron alumbradas, y que sus rostros no fueron avergonzados. De pronto a nosotros nos falla de pronto el amigo, la amiga, pero no nos va a fallar nuestro Dios, y nuestra confianza está en el Señor. Para nosotros encontrar esa sanidad o esa restauración para nuestra casa, para nuestra familia, es, diga conmigo, ir a la luz, que es ¿quién? Cristo Jesús. Dice también la palabra de Dios que los que aman las tinieblas no se acercan a la luz, porque temen que sus obras sean reveladas. Entonces el segundo punto, iglesia, es no esconder lo que está pasando en mi familia. A veces nos enseñan, iglesia, que como cristianos no tenemos derecho, digamos, a pasar una dificultad o a pasar un momento o una temporada difícil. Y a veces nos dicen, tú no puedes llorar, o a veces nos dicen, tú no puedes sentirte débil, porque eso es malo. Pero la palabra del Señor dice, por eso dice, este pobre clamó. ¿A qué significa ser pobre? No es una mentalidad de pobreza, sino es una dependencia de Dios. Cuando yo le digo, Señor, mis fuerzas se han acabado, Señor, mis fuerzas no son capaces, Señor, de pronto no sé qué hacer, pero hoy corro a tu presencia, porque sé que tú eres el fuerte, porque sé, Señor, que tú eres el poderoso, porque sé que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, porque sé, Señor, que yo dependo de ti. Señor, yo dependo de tu presencia, de tu fuerza, de tu victoria. Por eso, iglesia, los que miraron al Señor, los que pusieron su mirada en ¿quién? En Dios, dice, no fueron avergonzados, sino que fueron alumbrados por la luz de nuestro Señor. Por eso, iglesia, los hogares, las familias que pongan su confianza en el Señor van a ser alumbrados, no van a ser avergonzados. De pronto hay dificultades, hay problemas, pero cuando la presencia de Dios está en mi casa, está en mi hogar, ahí está la luz de Cristo, ahí está la fortaleza de nuestro Dios, ahí está esa sanidad del Señor. Por eso, iglesia, nosotros no tenemos que reprimir las cosas. ¿Qué pasa cuando nosotros, digamos, guardamos y decimos, no nos pasa nada, estamos bien, porque soy cristiano, porque no me puedo cansar, porque qué dirán los demás? Algún día va a ser como una olla de presión, y algún día todo eso que guardamos va a explotar. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser sinceros y decirle, Señor, esto está pasando en mi casa, en mi hogar, en mi familia, pero hoy clamo a tu nombre, Señor, para que eso cambie, para que eso sea transformado, Señor. Mi hijo, mi casa está en esa situación, pero hoy vengo delante de ti, Señor, a luchar en tu nombre, para que haya, Señor, una victoria en mi hogar, en mi casa, en mi familia. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que acercarnos a la luz de Cristo. La luz que nosotros reflejamos no es nuestra propia luz, es Cristo en mí. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. En nuestra casa, en nuestro hogar, es necesario que esté Cristo Jesús, porque Él es la luz, Él es la fuente, Él es la vida, para que Él proyecte esa bendición en nuestras vidas. Para que otros cuando pasen digan, mire cómo era esa familia, mire cómo era ese hogar. Pero algo les pasó, hoy son diferentes, hoy han sido transformados, hoy han sido restaurados. Y ustedes pueden decir, eso lo hizo el Señor, ese milagro lo ha hecho el Señor. Pero cuando nosotros buscamos su presencia, por eso dice el Salmo, los que miraron al Señor. Por eso dice la palabra, ese pobre clamor, y tú, oh Señor, me escuchaste. Y tú veniste, Señor, al rescate, tú veniste a ayudarme. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que clamar al Señor. Por eso dice la palabra, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Por eso es necesario, iglesia, ir a la presencia de Dios. Por eso es necesario, iglesia, ir en oración delante del Señor. Te invito a leer en Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, dice la palabra del Señor. Pero dice que son los que aman las tinieblas, los que aman estar, haciendo las cosas ocultas. Pero nosotros no amamos las tinieblas, amén, sino que amamos la luz de Cristo, porque nosotros anhelamos ser libres. A veces cuando no estamos en el Señor hay tinieblas, hay incertidumbre, hay duda, hay incredulidad. De pronto cuando el Señor mengua su presencia en nuestra casa, de pronto hay como ese tambaleo, de pronto hay esa duda. Pero cuando Cristo está, la luz llega. Cuando Cristo está, llega la bendición. Cuando Cristo está, llega la vida y llega la restauración. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, quien es, dice la palabra, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Y ahora vamos a ir a Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre su pecado o sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Qué dice la primera parte de este versículo? El que encubre, el que esconde su pecado, dice no prosperará. ¿Usted quiere prosperar en su vida? ¿O yo quiero prosperar en mi vida? No encubramos nuestro pecado, no lo escondamos, sino que dice, lo confesemos, dice la palabra, y nos apartemos de él. Y ahí es donde va el último punto de esta predicación, iglesia. Nosotros debemos de confesar lo que está en nuestra casa, pero también debemos renunciar a aquello que está afectando nuestra casa, nuestro hogar. De pronto a veces hay espíritus contrarios o de pronto ataques de las tinieblas a los cuales nosotros tenemos que renunciar, a los cuales nosotros tenemos que pararnos y decir en el nombre de Cristo Jesús: Satanás, te tienes que ir de mi casa, te tienes que ir de mi familia, te tienes que ir de mi descendencia, porque ahora somos de Cristo Jesús. Y decirle al Señor: Señor, renunciamos a eso, renunciamos a aquello, Señor, que nos impide buscar tu presencia. Y ahora, Espíritu de Dios, ven y posa en nuestra casa, ven y posa en nuestra familia. Por eso, iglesia, después de confesar, debemos abandonar, dice la palabra de Dios. Los que confiesan su pecado y se apartan de él, dice, alcanzarán misericordia. Debemos renunciar al pecado, pero también debemos renunciar a la maldad para dar un paso de una transformación en nuestras vidas, y que ahora sea el Espíritu de Dios quien pose en nuestra vida, quien pose en nuestra familia, que ahora sea el Espíritu de Dios el que ministre en nuestros hijos, que ahora sea el Espíritu de Dios quien ministre en nuestra casa, en nuestro hogar. De pronto ustedes como padres no pueden estar las 24 horas del día con sus hijos, no pueden estar vigilándolos todo el día, pero la presencia de Dios vaya con ellos, que la presencia de Dios esté con sus vidas o en sus vidas, que la presencia de Dios esté en nuestra casa, en nuestra familia. Por eso, iglesia, la mayor manifestación del Espíritu de Dios en la vida de un creyente es su fruto. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su casa, en su familia? Y Dios quiere, iglesia, derramar más de su bendición sobre este lugar. Pero nos corresponde a usted y a mí buscar la presencia de Dios. Por eso, iglesia, en esta noche Dios anhela la sanidad de tu casa. Dios anhela la sanidad de tu familia, de tu hogar, iglesia. Por eso levanta sus manos conmigo y dígale: Señor, aquí está mi casa, Señor. Aquí, Señor, está mi familia. Aquí está, Señor, mi descendencia. Señor, aquí está mi vida delante de tu presencia. Por eso, iglesia, en esta noche lleves esa palabra. Lo primero que debes entender es que su sanidad, la sanidad de su casa, proviene de Cristo Jesús. Lo segundo que usted debe entender es acercarse a la luz, quien es Cristo Jesús. Y lo tercero es poder decirle al Señor: renunciamos a aquello, Señor, que nos ha mantenido atados, Señor. Renunciamos a aquello que no es tuyo, Padre Celestial, y que ahora sea tu presencia, sea su Espíritu Santo el que pose en nuestras vidas, en nuestra casa. Por eso, iglesia, yo le invito a que se ponga en sus pies en esta noche.